Hola, un placer saludarlos nuevamente. Estamos acá con otro video, en este caso del tema de circunferencia trigonométrica. Espero que lo disfruten y les sea muy útil para esta temática que estamos abarcando. Muy bien, en este video vamos a trabajar con ángulos en posición estándar, que ya es un tema que hemos abarcado anteriormente en otros videos. Pero específicamente vamos a trabajarlo ya indicando bien el giro del ángulo, también la posición en la que debe estar colocado y la posición estándar, que es exactamente donde tiene que iniciar el ángulo. Bueno, primero recordar un poquito que un giro, al contrario de las manecillas del reloj, lo que llamaríamos antihorario, es un giro que va en esta dirección. Y un giro negativo o giro en favor del movimiento horario o de acuerdo a las manecillas del reloj es un giro que lleva esta dirección, como quien dice por debajo. Muy bien, la intención ahora es ver un poquito de cómo se representan estos ángulos. Estos ángulos, bueno, se pueden representar siempre con una particularidad. El lado inicial tiene que estar en la circunferencia trigonométrica y el lado inicial tiene que estar sobre el eje X positivo. Ahí tiene que iniciar el giro del ángulo. Y recordemos que, bueno, si gira de esta manera sería un giro positivo y si gira por acá sería un giro negativo. Y de ahí el ángulo va a ir girando a cada uno de los cuadrantes. Puede ser el primero, el segundo cuadrante. Vean que vamos a decir que el ángulo se ubica con su lado final en un determinado cuadrante. De la misma manera pasaría en el tercer cuadrante o hasta el cuarto cuadrante inclusive. ¿Okay? Vamos a ver un poquito en la aplicación GeoGebra también cómo funciona una manera de trabajar los ángulos para que veamos el giro en una manera de animación. Aquí pueden ver donde estamos iniciando un giro de un ángulo que va en radianes, ¿verdad? En el primer cuadrante. Posteriormente pasa al segundo cuadrante y va a su lado final en ese cuadrante. De ahí pasa al tercer cuadrante y posteriormente termina su giro en el cuarto cuadrante. Muy bien, de esta manera vamos a ver algunos de los ejemplos que podemos mostrar. Ok, ¿cómo dibujaríamos 3 pi cuartos entonces en posición estándar? Bueno, recordemos que estamos en el círculo trigonométrico. Nuestra intención claramente es ubicar 3 pi cuartos y ver dónde queda su lado final. Bueno, como lo hemos trabajado anteriormente, recuerden que nuestra unidad acá va a ser pi. Y ahí pi precisamente, pi representa los 4 pi cuartos. Son 4 pi cuartos que representa pi. Nosotros vamos a hacer un giro de 3 pi cuartos, entonces necesito por lo menos llegar por acá. Recuerden que si dividimos esto en 4 partes, de ahí yo ocupo 3 pi cuartos, ¿ok? Entonces el lado final se encuentra en 3 pi cuartos, ¿ok? Entonces de esta manera, ¿cuál sería la representación de 3 pi cuartos como ángulo en posición estándar? Bueno, lo ubicaríamos de la siguiente manera. Lado inicial acá y lado final más o menos por acá. ¿Ok? Ese sería, y con un giro marcado de sentido positivo. ¿Ok? En el caso de 4 pi tercios, bueno, vamos a tener que pi también va a representar los 3 pi tercios. Vamos a hacer un giro de 4 pi tercios. Recuerden que hasta aquí ya llevaría 3 pi tercios y un poquito más y tendría los 4 pi tercios. Entonces, de esta manera, ¿cuál es el ángulo que vamos a marcar? Bueno, este sería el ángulo y con giro en sentido positivo. Y acá el lado final de ese ángulo. Muy bien, ¿qué sucede en 11 pi sextos? Bueno, nuevamente, lado inicial, eje positivo del eje X. Vamos a tomar a pi como los 6 pi sextos. ¿Ok? Si hacemos un giro precisamente hasta acá, no nos es suficiente. Sabemos que debajo ahí hay otros 6 pi sextos. Entonces, de hecho, una vuelta completa serían 12 pi sextos. En nuestro caso, ¿qué necesitaríamos? Bueno, un pi sextos antes de llegar. Entonces, así nos quedaría marcado el giro de ese ángulo
de 11 pi sextos y quedaría en el cuarto cuadrante. Muy bien, ¿qué sucede con menos 2 pi tercios? Bueno, ahí va a variar el hecho de que sabemos que el giro es ahora con sentido negativo. Vamos a hablar de que acá son 3 pi tercios de sentido negativo. Iniciamos nuevamente en el eje positivo del eje X y giramos para buscar 2 pi tercios, que precisamente es antes de llegar a los 3 pi tercios. Por lo tanto, este ángulo nos quedaría en el tercer cuadrante y con un giro en sentido negativo. Nuevamente, haciendo uno de menos 5 pi cuartos con giro negativo. Bueno, el lado inicial acá, 4 pi cuartos, que sería medio giro, y agregamos un pi cuartos y eso nos lo mandaría al segundo cuadrante con sentido negativo. El lado final se ubica en ese segundo cuadrante. ¿Y qué sucedería en el caso de menos 3 pi medios? Bueno, sabemos que inicia por acá. En medios, recuerden que pi en medios es 2 pi medios. Entonces, si hacemos el giro negativo, pues ahí llevaríamos 2 pi medios y falta un pi medio más. De hecho, este es uno de los tipos de ángulos que le llamamos cuadrantales porque llegan exactamente a uno de los ejes. Pero también va con giro negativo. Y de esa manera logramos precisamente ubicar en posición estándar esos 6 ejemplos. Muy bien, los invito a trabajar en la práctica 39 del libro. Y lo que indica, para ubicarlos un poquito, es en el primer ejemplo, dice que de acuerdo con las siguientes medidas de ángulos que ya están en posición estándar, conteste en qué cuadrante se ubica su lado final. Sería muy conveniente en ese caso tratar de trabajar el dibujito de una pequeña circunferencia trigonométrica cada uno para indicar el cuadrante, si lo necesitan, ¿verdad? En la segunda parte, si se les pide dibuje cada uno de los siguientes ángulos en posición estándar en el sistema de coordenadas cartesianas, tal y como lo hicimos anteriormente. En la parte 4, dice represente los ángulos indicados en cada sistema de coordenadas cartesianas dibujando el lado final y señalando el sentido de revolución. Ahí sí marcar en la medida posible los giros. Y el último dice que de acuerdo con las siguientes medidas en ángulos de posición estándar, complete también la tabla donde se indica el lado final y en qué cuadrante está llegando ese lado final. Muy bien, continuando con la temática, ya teniendo cómo representar ángulos en posición estándar, vamos a identificar lo que llamamos el ángulo de referencia. Bueno, anteriormente que ya hemos visto en el círculo trigonométrico, precisamente podemos ubicar los ángulos en posición estándar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Bueno, algunos caen en los ejes, y entonces si caen en los ejes vamos a decir de hecho que son ángulos cuadrantales. Pero vamos a enfocarnos precisamente en aquellos ángulos que caen con su lado final en algún cuadrante. Y vamos a definir este ángulo de referencia que estamos indicando acá, ¿verdad? Son 4 tipos de ángulos de referencia determinados de acuerdo al cuadrante. Ahora bien, ¿qué particularidad tiene? Bueno, ellos son parte de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Y de paso es un ángulo pequeño, o sea, es un ángulo no mayor a 90 grados precisamente. ¿Cuál es la idea? Identificar cuál es la medida de ese ángulo. Prácticamente, entre las características que tiene el ángulo es que lo vamos a considerar siempre positivo. Y lo otro es que vean que siempre está adyacente al eje X. Entonces, como va a estar pegadito al eje X, nos va a interesar mucho trabajar con términos de pi o en términos de 2pi. ¿Qué tanto me acerco? ¿Qué tanto me hace falta para llegar a 2pi? ¿O qué tanto me hace falta para llegar a pi? ¿O cuánto me pase de pi inclusive? De ahí vamos a verlo a partir de esta aplicación de GeoGebra nuevamente en uno de las maneras de visualizarlo. ¿Okay? Bueno, ahí lo tenemos. Un círculo trigonométrico, aquí tenemos el lado inicial y voy a ir moviendo aquí un poquito este deslizador para que vayan observando el giro de un ángulo positivo. Aquí estamos trabajando en grados en el primer cuadrante. Como pueden ver, un ángulo de referencia en el primer cuadrante, su ángulo de referencia es precisamente el mismo ángulo. ¿Okay? ¿Qué sucede si vamos cambiando de cuadrante? Bueno, observen que aquí el ángulo en posición estándar de 143 y aquí se define su ángulo de referencia, que es lo que le hace falta
para llegar a pi o a los 180 grados. Si pasamos al tercer cuadrante, vean que ya giramos, ¿verdad? Hasta ese tercer cuadrante, pero el ángulo de referencia es solamente este ángulo. ¿Cuánto me pasé desde que empecé el giro? ¿Cuánto me pasé de pi? Y el último cuadrante, ¿qué sucedería? Bueno, hice un giro casi completo y el ángulo de referencia precisamente es lo que me hace falta para llegar a los 360 grados. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, precisamente tratar de ubicar la medida de estos ángulos y vamos a verlo con algunos de los ejemplos. Precisamente esos ejemplos van a ser los mismos que trabajamos anteriormente. Pueden observar que cuando dibujamos a 3 pi cuartos fue un ángulo que llegó al segundo cuadrante. Bueno, el ángulo de referencia es ese poquito que nos hace falta para llegar, perdón, acá un segundito, ese poquito que nos hace falta para llegar acá, precisamente, hasta pi. ¿Cuánto mide ese poquito? Bueno, recordemos que aquí llevamos 3 pi cuartos, ¿cierto? Y aquí tenemos 4 pi cuartos, pues lo que me hace falta es un pi cuartos. Y ese sería precisamente mi ángulo de referencia. ¿Ok? ¿Qué pasa con este otro ángulo que llega al tercer cuadrante? Bueno, que era de 4 pi tercios. Recuerden que esto estaba dividido en tercios. Bueno, aquí llevábamos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Y mi ángulo de referencia es este que está pegadito entre el lado final. Recuerden que la intención es ver lo que hay entre el lado final y el eje X más cercano aquí. Igual que acá en el primero. Entre el lado final y el eje X. Ver cuánto mide ese ángulo. Ok, en este caso como llevábamos 3 pi tercios y nos pasamos uno más. Entonces ahí tenemos nada más un pi tercios como ángulo de referencia. ¿Okay? ¿Qué pasaría con 11 pi sextos? ¿Se acuerdan que los 11 pi sextos habíamos hecho el giro? Un giro prácticamente casi completo. Y el ángulo de referencia es el que se nos está formando entre el lado final y el eje X. ¿Okay? ¿Cuánto me dirá este ángulo de referencia? Bueno, aquí llevamos 11 pi sextos. ¿Qué me hace falta para llegar a los 12 pi sextos? Bueno, un pi sexto sería el ángulo de referencia. Muy bien. ¿Qué pasa con un ángulo negativo? No nos vamos a preocupar tanto por el giro, ya si es negativo o es positivo, porque a final de cuentas lo que estamos determinando para el ángulo de referencia es lo que hay entre el lado final y el eje X. ¿Ok? Y si aquí llevábamos 2 pi tercios, aunque sean negativos, lo que me hace falta para llegar a los 3 pi tercios es un pi tercios. Y vean que no lo consideramos de giro negativo. Sencillamente, ¿cuánto mide esa abertura? Y en ese caso es pi tercios. Muy bien, ¿qué pasa con menos 5 pi cuartos? Bueno, tenemos el lado final y el eje X que está acá, el que tiene en el segundo cuadrante. ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, habíamos dicho que el giro hasta aquí era de 4 pi cuartos y había que pasarse un pi cuarto más. Bueno, ese es nuestro ángulo de referencias. Pi cuartos precisamente. Ahora, ¿qué sucede con 3 pi medios? 3 pi medios cayó encima de uno de los ejes. ¿Ok? Ahí no se me va a definir un triángulo como si lo podría definir acá o le he podido definir en los otros. Acá no se me define. Entonces, en el caso de 3 pi medios, ¿qué sucede? No hay ángulo de referencia. ¿Ok? Y más adelante veremos de qué nos sirven estos ángulos de referencia, que precisamente son muy útiles para calcular ciertas razones trigonométricas. Ok, continuamos. Los invito a hacer la práctica 40. En el primer punto dice que trace cada uno de los ángulos de la tabla anterior. Esa que la encuentra en el libro. Yo les puse acá los ángulos de esa tabla anterior, así como sus respectivos ángulos de referencia. ¿Cuál es la intención acá? Dibujar cada uno de estos 4 ángulos y determinar el ángulo de referencia que indicamos anteriormente en los ejemplos. Acá también un cuadrito que van a completar, donde se les da diferentes ángulos y ustedes van a indicar cuál es el ángulo de referencia. Si necesitan hacer el dibujo, que es lo que mejor les recomiendo hacer, pues lo hacen. ¿Ok? En este caso les van a dar un ángulo de referencia. Aquí les dice, en cada uno de los siguientes determina un ángulo que tenga como ángulo de referencia el que se indica. Ustedes pueden indicar inclusive el giro, si quieren hacerlo positivo, negativo. Tenemos acá 6 ejemplos que van a trabajar. Voy a tomar alguno para que tengan la idea.
Por ejemplo, si tomo, vamos a ver, si tomo este de 2 pi quintos, que dice que está en el segundo cuadrante, entonces yo voy a decir que un ángulo de referencia en el segundo cuadrante tendría que estar aquí, y este sería el ángulo de referencia, porque es lo que hay entre el lado final de un ángulo y el eje X, en este caso el más cercano. Y vamos a indicar que es 2 pi quintos. Bueno, recordemos la idea que si es 2 pi quintos, pi es 5 pi quintos, ¿ok? Ahora yo tengo que definir cuál va a ser el ángulo en posición estándar que quiero trabajar y que llegue a este lado final. Si quiero hacerlo con giro negativo, perdón, por acá abajo, o con giro positivo. Practiquemos las dos ideas. Muy bien, si fuera con giro positivo, yo digo, inicia acá, tiene que llegar aquí. ¿Ok? Y digo, aquí tengo 5 pi quintos, aquí el ángulo de referencia es 2 pi quintos, ¿ok? ¿Cuántos quintos tengo para llegar acá? Bueno, como ya tomé 2 para el ángulo de referencia y son 5 en total, precisamente ese ángulo sería de 3 pi quintos. 3 pi quintos. Ahora, si lo consideramos de un giro negativo, sería un ángulo que viniera a girar y llegar hasta acá. Bueno, sabemos que por abajo ya llevaría media vuelta, esos son 5 pi quintos. Y le voy a agregar 2 pi quintos. Bueno, el ángulo sería menos 7 pi quintos. ¿Ok? En ese caso les sugiero si pueden practicar tanto generar ángulos positivos como ángulos negativos, por lo menos uno diferente para cada uno, para que les sea mucho más útil esta parte del ejercicio. Muy bien, teniendo definido lo que es un ángulo en posición estándar, teniendo definido lo que es un ángulo de referencia, vamos a definir cómo hacer el cálculo de las diferentes funciones trigonométricas para un ángulo en particular. Ok, recuerden que todo ángulo, ya lo hemos visto anteriormente, genera un par ordenado XY, ¿de acuerdo? Y donde X va a representar siempre el coseno y Y va a ser el seno. Bueno, debido a que X y Y nos definen coseno y seno respectivamente, podemos definir así las otras razones trigonométricas a partir de las identidades ya conocidas. Así vamos a indicar lo que sucede en el primer cuadrante, tomando esas razones trigonométricas ya mencionadas. Por ejemplo, si tomamos un ángulo de pi tercios radianes, que más o menos estaría ubicado por acá, ya conocemos el punto que le corresponde, que precisamente es 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Vamos a indicarlo ahí. 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Y de ahí podemos definir dos razones trigonométricas de forma inmediata, dado que el coseno de pi tercios inmediatamente va a ser 1 medio, va a ser el valor de X, y el seno de pi tercios inmediatamente va a ser el raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? De esta manera podemos definir las otras 6 razones trigonométricas, perdón, las otras 4 razones trigonométricas en el caso de tangente y las otras 3 que son recíprocas, debido a que aquí cotangente es recíproca de 1 sobre tangente. De esta manera, ¿qué sería la tangente de pi tercios? Bueno, la tangente de pi tercios sería poner seno sobre coseno. El seno vale raíz de 3 sobre 2. El coseno vale 1 medio. Podemos aprovechar un poquillo el hecho de que los denominadores se podrían cancelar, debido a que uno es un extremo y un medio, y obtendríamos sencillamente raíz de 3. ¿Okay? De la misma manera podríamos definir lo que es cosecante para pi tercios, secante para pi tercios también, y cotangente para pi tercios. De esta manera, ¿qué tendríamos? Bueno, recuerden que ellas son recíprocas de las anteriores. Cosecante es recíproca del seno, y si es raíz de 3 sobre 2, ella va a ser 2 sobre raíz de 3.
Si la secante es pi tercios, que es recíproco precisamente al coseno, entonces secante sería 2 sobre 1. Y cotangente, que es recíproco a tangente, y en este caso que es raíz de 3, ella va a ser 1 sobre raíz de 3. ¿Okay? También es conveniente expresar los resultados racionalizados. Lo podemos hacer tanto en la calculadora como haciendo el proceso de racionalizar multiplicando por la raíz tanto en el numerador como en el denominador. Y así tendríamos las 6 razones trigonométricas. Ok, eso es en el primer cuadrante. ¿Qué pasaría en el segundo cuadrante? Bueno, segundo cuadrante vamos a trabajar con un ángulo que es 2 pi tercios. Ya sabemos que 2 pi tercios precisamente por esa medida está a 2 tercios de llegar casi a pi. De esa manera, si está 2 pi tercios ubicado, vamos a ubicarlo ahí, 2 pi tercios, el ángulo de referencia precisamente sería pi tercios. Y ya conocemos el par ordenado que le corresponde a ese ángulo. Precisamente sería el mismo par del anterior, ¿verdad? 2 pi tercios. El par ordenado que le va a corresponder, de acuerdo al ángulo de referencia, va a ser 1 medio, coma, raíz de 3 sobre 2. Eso sí, este 1 medio, que estaría ubicado acá, sería de signo negativo. Mientras que el raíz de 3 sobre 2, que es aproximadamente, de hecho, como 0,86, estaría ubicado acá arriba. Entonces el detalle estaría en que el 1 medio sería de signo negativo. Y por lo tanto, en este segundo cuadrante, el par ordenado pues es similar al ángulo de referencia, pero con el detalle de que el valor de coseno se va a volver negativo. De hecho, porque es el que le corresponde a la x. Y así podemos escribir las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el seno de 2 pi tercios? Bueno, el seno de 2 pi tercios va a corresponder a raíz de 3 sobre 2. ¿Qué va a ser el coseno de 2 pi tercios? Bueno, el coseno va a corresponder a menos 1 medio. ¿Y qué sería la tangente para 2 pi tercios? Bueno, la tangente va a corresponder precisamente a poner el valor seno sobre el valor coseno. Nuevamente sería 1 raíz de 3 sobre 2, todo dividido entre un menos 1 medio, donde nuevamente podemos cancelar denominadores y así obtener que esa expresión va a ser menos raíz de 3. ¿Okay? De igual manera se podría calcular la secante, la cosecante y la cotangente, tomando como recíprocos a ellos. Pero vamos a concentrarnos en estas que son las principales. Ok. Eso sucedería en el segundo cuadrante. Veamos qué sucede en un ángulo que se ubique en el cuarto cuadrante. En este caso, 4 pi tercios. Bueno, 4 pi tercios. Sabemos que va a quedar en el cuarto cuadrante, ubicado precisamente en ese punto que está indicado. Acá vamos a ponerlo, 4 pi tercios. Ya sabíamos que el ángulo de referencia en este caso va a ser pi tercios, porque es un pi tercios después de los 3 pi tercios. Y nuevamente el par ordenado va a corresponder para 4 pi tercios. El par ordenado va a corresponder a ser 1 medio, coma raíz de 3 sobre 2, con el detalle y el cuidado de que ambos serían valores negativos, precisamente porque aquí estaría menos 1 medio y aquí en la parte de abajo estaría un menos raíz de 3 sobre 2. Teniendo el par ordenado podemos definir las 3 razones trigonométricas, por lo menos las básicas. 4 pi tercios, el seno, que precisamente sería menos raíz de 3 sobre 2, siempre el valor de y. Coseno de 4 pi tercios, que sería igual a menos 1 medio. Y la tangente de 4 pi tercios, que precisamente sería poner y sobre x, es decir, menos raíz de 3 sobre 2 sobre menos 1 medio. Sin embargo, ahí vamos a simplificar no solamente los par de 2 que teníamos, sino hasta los signos. Y en ese caso la tangente en ese cuadrante nos quedaría de valor positivo. De igual manera podemos sacar las otras 3 razones, ¿verdad? Cosecante, secante y cotangente.
Y por último vamos a valorar un ángulo que llegue al cuarto cuadrante, en este caso 5 pi tercios. Bueno, ¿qué sucede con 5 pi tercios? Vamos a mejorar un poquito el triangulillo. Acá, más o menos que esté en 0,5 y extenderlo hasta acá. Muy bien. Bueno, con 5 pi tercios, ¿qué va a suceder? Ok, si bien es cierto, aquí está 5 pi tercios, está a un pi tercio de llegar a los 6 pi tercios, el ángulo de referencia. Entonces tendríamos que 5 pi tercios nuevamente le corresponde el par ordenado u medio, raíz de 3 sobre 2. Sin embargo, aquí el que va a ser negativo solamente es el raíz de 3 sobre 2, es decir, la y. Precisamente porque aquí en la parte de abajo estaría ubicado el menor raíz de 3 sobre 2. Mientras que aquí estaría el u medio, pero de signo positivo. Y así definimos las tres razones trigonométricas básicas. Seno de 5 pi tercios va a corresponder a la y, menor raíz de 3 sobre 2. El coseno de 5 pi tercios va a corresponder a un medio. La tangente de 5 pi tercios va a corresponder a menos raíz de 3 sobre 2, el seno sobre el coseno. En este caso, nuevamente podemos volver a cancelar denominadores y vamos a obtener menos raíz de 3. Y ahí tendríamos las tres razones trigonométricas básicas a partir de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante con su respectivo par ordenado y con los signos que corresponden al cuadrante. Okay, de esa manera los invito a hacer la práctica 41, en la cual se indican ángulos en diferentes cuadrantes, ¿verdad? Acá mencionados, pi sextos, menos 5 pi sextos, 7 pi sextos y menos 11 pi sextos. Aquí brindan una sugerencia en el ejercicio, lo cual ustedes lo pueden obviar porque pueden trabajar nada más el dibujo de los cuatro ángulos, ubicar el ángulo de referencia, identificar el par ordenado y escribir al menos las tres razones trigonométricas básicas. ¿Okay? Y muy importante hacerlo también para los cuatro ángulos que denominamos cuadrantales. Recuerden que esos ángulos cuadrantales se ubican exactamente en los ejes. Los pares ordenados ya están definidos, pero con ellos también podemos determinar el seno, el coseno y la tangente. De esa manera, la intención es poder trabajar esos ejercicios, poder identificar las tres razones y con eso hemos terminado esta temática. Próximamente los espero en otros videos. Que estén muy bien.